Y antes de meterme en lo profundo de este tema, yo necesito hacer un triángulo en relación a los conceptos de los tres temas que yo voy a enfocar. Sobre los conceptos del derecho penal, los conceptos de los negocios y los conceptos del turismo como tal. ¿Qué es el derecho penal? Hay infinidad de definiciones. Yo tomé la que nosotros utilizamos como libro de texto y libro de consulta, que es la obra Teoría del Delito. Y en esta obra su autor nos presenta dos divisiones de esta rama para que podamos entenderla. El derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo, o sea, el derecho penal material, el derecho penal que se ve y el derecho penal que no se ve, el objetivo y el subjetivo. El derecho penal objetivo es ese conjunto de normas penales, o sea, ese conjunto de reglas jurídicas que determinan los comportamientos que resultan inaceptables para el sistema, delitos y contravenciones. Ese derecho penal objetivo también te establece las sanciones o los castigos que se debe imponer a quienes incurren en ese comportamiento inaceptable. Y esas sanciones es lo que conocemos como penas y medidas de seguridad. Pero al mismo tiempo se establecen las reglas para la aplicación de esas consecuencias jurídicas. Ese es el sentido general de lo que es el derecho penal objetivo. El derecho penal subjetivo, por su parte, es ese derecho que tiene el Estado de castigar o sancionar a través de los mecanismos que él tiene, que son los tribunales. Esa facultad también entra dentro de ese derecho de crear normas, de aplicarlas, o sea, que se resume en esa característica de esa facultad de definir qué cosas son delitos o no, y establecer sus penas y su aplicación. Lógicamente, toda norma penal que me impide una cosa tiene que ser en base a una ley previa que se ha dado anteriormente y una ley que tiene que ser dada por el órgano competente, que en este caso es el Congreso de la República, y que luego entra el Ejecutivo para su promulgación y luego los tribunales ejecutan eso. Entonces, aquí aparece un principio que no solamente debe ser manejado por los abogados, que es el principio de legalidad. O sea, cuando yo conozco de una norma que me impide hacer una cosa, es porque eso ya está escrito y me dice por qué no se debe hacer, desde cuándo no se debe hacer, y si yo lo hago, qué es lo que me puede pasar en términos de sanción. Seguimos. Esa es la división del derecho penal. Ahora, ¿qué son los negocios? Para hacer el triángulo que yo le dije. Un negocio es cualquier actividad, ocupación o método que tiene como fin obtener una ganancia. Es decir, un negocio es una actividad económica que busca obtener utilidades, principalmente a través de la venta o del intercambio de productos o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes. ¿Cuál es el principal objetivo del negocio? El lucro. El lucro. El principal objetivo del negocio es el lucro. Siguiente. Turismo. Ya hice el triángulo. Turismo. Me encontré con un dato muy interesante, que el concepto moderno del turismo nace por obra y gracia de Thomas Cook, un hombre de negocios británico que fundó la primera agencia de viajes a Egipto, con la intención de evitar a los turistas todo tipo de complicaciones y que estos pudieran disfrutar de su viaje
sin preocuparse por nada. Y entonces en 1841 es quien dirige el primer viaje organizado de la historia. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Lógicamente, mi enfoque en esta parte va a ser sobre el turismo organizado. No es que el turismo informal no tenga importancia, sino yo solamente me fijé en ese turismo organizado que se hace con órganos, con instituciones que se encuentran con la capacidad de hacer ese trabajo. Para la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. Esa es la intención del turista primero. Puede ser por asuntos de negocio, puede ser por asuntos de ocio, de vacaciones o cualquier otro que tenga que ver con esa situación esencialmente de esa parte económica. Si hablamos del turismo, entonces organizado, tenemos que hablar de un sistema turístico estructurado. El sistema turístico, la naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática. Es decir, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. Ahí se interrelaciona la persona, ahí se interrelaciona la economía, ahí se interrelacionan los posibles resultados que van a venir de esa relación, todo eso. Entonces, por eso el sistema se caracteriza por esa interrelación que hay entre los que actúan de manera directa y hasta de manera indirecta con esa realidad que es el turismo. Seguimos. ¿Cuáles son los elementos de esa actividad que da como resultado el turismo? La demanda, formada por ese conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos. La oferta, que se compone por el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucradas activamente en la experiencia turística. El espacio geográfico, que es la base física donde tiene lugar la conjunción o el encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí mismo un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o disgregación según se haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad física. Dámelo un chip para atrás, por favor. Ese espacio geográfico, lógicamente, te plantea el asunto de la población y ciertamente para programar una actividad turística, claro que tú tienes que tener en cuenta qué pasa en la población, porque tú no puedes preparar una actividad turística con una huelga o con un anuncio de huelga o con una situación donde haya de manera constante violación a los derechos de la persona. Entonces, esa parte es importante también en esa determinación de esa naturaleza del turismo. Seguimos. Los operadores, que son aquellas empresas y organismos cuya función principal es facilitar esa interrelación entre oferta y demanda. Aquí entran en consideración las agencias de viaje, las compañías de transporte y todos aquellos organismos públicos y privados que mediante su labor profesional son artífices de la ordenación y o promoción del turismo. Seguimos. ¿Cuál es la implicación del derecho penal en los negocios? Ya hemos entrado a la manera introductoria, hemos visto el sistema, hemos visto el turismo, hemos visto el derecho penal, hemos visto los negocios. Ahora, ¿cómo influye, cómo se mete el derecho penal en esta realidad del turismo? Todos sabemos que el objetivo de toda empresa es alcanzar el éxito y los beneficios económicos. Es por ello que los empresarios
y todo el personal que labora directa o indirectamente para la empresa deben ser conscientes de cuáles son esos riesgos que se asocian a esa actividad en relación con el turista, que normalmente está de paso, no se queda de manera definitiva, a menos que no venga ya con esa concepción de vivir, de estar en el lugar, de quedarse, porque le conviene, pero casi siempre es de paso. Para atrás, a ver. Sigue la otra. Una parte importante es que las empresas y las personas que integran ese accionar deben velar por la legalidad de las actividades comerciales y financieras que se realizan en su industria, pero también deben estar atentas a posibles acciones dirigidas a las personas, ya sea por terceros o sencillamente de quienes se relacionan de manera directa con esa persona. Ya tenemos el 295, que es un homicidio, cómo se caracteriza, cuál es la sanción, de 3 a 20 años. Seguimos. Tenemos cuando el homicidio se agrava, que se agrava por dos circunstancias, que es la premeditación, el cálculo frío o la acechanza. Seguimos. Ahí está la definición de lo que es la premeditación, y el 298, que es la acechanza. Seguimos. Y el 302, que establece la pena de 30 años cuando se trata de asesinato, y otras disposiciones que pueden entrar también con la posibilidad en una actividad de naturaleza turística. Seguimos. El envenenamiento, que se puede dar también en esa relación de ese turista que viene y anda con la idea del negocio y quiere poner o está de paso, pero tiene suficiente dinero, todo eso. Pues ahí se conjugan muchas cosas. Por lo menos es la disposición legal que lo sanciona. Seguimos. Los actos de barbarie, que el castigo, la intimidación, cualquier acción que cause daño, sufrimiento, la extorsión, todo eso entra aquí dentro de esta parte. ¿Cómo está castigada el acto de tortura de barbarie? Reclusión de 10 a 15 años. Seguimos. Los atentados al patrimonio, que eso ahí está por el robo que es la sustracción fraudulenta de una cosa que no es mía, que yo se la arranco a la otra persona. Seguimos. La estafa, que es un tipo penal muy característico en este tipo de relaciones. Ahí te dice cuáles son los mecanismos por los cuales puede estar constituida la estafa, que es el nombre, calidad de supuesta, manejo fraudulento, que den por ciento la existencia de empresas falsas, créditos imaginarios, poderes que no se tienen, todo eso. Ahí te dice específicamente cuáles son los requisitos que plantea este artículo 405. Seguimos. Seguimos. Aquí habla, dale un poquito para atrás, por favor. Aquí tenemos otro tipo penal que puede entrar también, que es el abuso de confianza. Es un tipo penal muy especial, pero también puede darse en esa relación, en esa actividad personal o de naturaleza económica de la empresa con una persona. Seguimos. Ahí está la sanción de cuando se demuestra el abuso de confianza, 3 a 5 años de reclusión, y el máximo de la reclusión si pasa de 5.000 pesos. Aquí la puerca retuerce el rabo. Es una ley nueva que nosotros tenemos, que se llama la Ley de Extinción de Dominio. Una ley que ya fue aprobada por el Congreso, fue aprobada por el Ejecutivo y que entra en vigencia en julio. Ya en julio de este año tenemos la entrada en vigencia de esta ley de la extinción de dominio. ¿Y por qué yo la traigo aquí en esta parte de este asunto del turismo? Porque, como les decía, el turismo se nutre de relaciones económicas, se nutre de ese tipo de relaciones.
Y una persona o una empresa puede verse involucrada en una situación difícil si no hace lo que decíamos adelante, del proceso de investigación, de averiguación, no simplemente porque me dijeron, mira, yo te traigo aquí $150,000 para que tú me impulses este proyecto. ¿Y pero dónde usted consiguió esos $150,000? Y es una imposición que se pone a los agentes en esta parte, incluso a los abogados que hacen el ejercicio esencialmente en el aspecto de notarios, que tienen que tener muy claro, cuando reciben una cantidad de dinero en esa parte, cómo esa persona ha obtenido el dinero. Entonces, esta ley de extinción de dominio tiene por objeto regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos que tengan que ver con cualquier tipo de ilicitud, narcotráfico, trata de blancas, trata de personas, del robo, peculado, todo eso. Toda fortuna, toda acción, toda situación que no tenga su especificación. Por eso los bancos ya son muy cuidadosos cuando usted va con una cantidad de dinero y le dicen, ¿de dónde viene? Dame. El banco también puede verse involucrado en esa situación, en ese aspecto. Seguimos. Los bienes ilícitos, entonces, seguimos. Dámosle un poquito para atrás. No, para el 1. Otra, atrás. No, me le está dando para adelante. Porque creo que dejé una parte. Ok, ahí. Dame la que sigue. La otra. Para abajo, ya, vamos a adelantarnos. 1, ya esa la vimos. La otra. El artículo 2 te dice cuáles son aquellos que entran en esta aplicación de la ley. Todos los bienes ilícitos que se encuentran ubicados dentro del territorio nacional, así como aquellos incluso que están en el extranjero y que pueden ser perseguidos de conformidad con los acuerdos de cooperación internacional vigentes. Seguimos. ¿Qué son bienes ilícitos? Todo bien adquirido, producido con recursos o fondos, o como prestación o contraprestación, originado por hechos ilícitos enumerados en la ley, que hayan sido destinados o usados para estas actividades, u ocultamiento de esos bienes o mezclado con los mismos. Seguimos. Lógicamente, en esa relación puede haber una buena fe. La ley te dice cuál es esa buena fe, que es la conducta diligente, exenta de toda clase de dolo y caracterizada por la observación de un deber objetivo. Oye, a mí me trajeron 150,000 pesos, ese señor me trajo un volante que dice del banco, que lo recibió de ahí. Y me dice que eso en base a un terreno que vendió, que le daba a su papá. Y ahí mire, ahí está el acto de venta del terreno y aquí está el certificado de título. Yo simplemente he averiguado de dónde viene el dinero y para mí ese dinero no era obtenido de manera fraudulenta. El enriquecimiento justificado es el aumento del patrimonio de una persona física o jurídica superior al que normalmente percibe por su relación laboral o económica, lícita, sin que existan elementos que permitan razonablemente considerar que proviene de una fuente lícita. Seguimos. ¿Cuáles hechos son susceptibles de extinción de dominio? Dice el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas. Seguimos. Cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo. Tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales. Trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores. Pornografía infantil. Tráfico de órganos humanos. Tráfico ilícito de armas. Secuestro. Extorsión, incluyendo aquella relacionada con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales. Falsificación de monedas, valores o títulos. Estafa contra el Estado, defalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Soborno transnacional, delito tributario, estafa agravada,
contrabando, piratería y piratería de productos, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente, el testaferrato, el sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación o alteración de medicamentos, alimentos, bebidas, tráfico ilícito de piezas de arte o arqueológicas, de patrimonio histórico y cultural, delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología y uso indebido de información confidencial o privilegiada. Les decía que en el campo de los negocios entra más el aspecto civil de la formación del contrato, de la buena fe, de todo eso. Entonces, el artículo 7 habla de la nulidad de los actos y de los contratos. Y te plantea que la adquisición o disposición de bienes ilícitos, a sabiendas de su condición o debiendo presumirlo razonablemente, constituyen negocios jurídicos contrarios al régimen constitucional y legal de la propiedad. Por tanto, esos actos, esos contratos que tienen que ver sobre esos bienes son nulos de pleno derecho, a menos que haya terceros adquirientes de buena fe. Seguimos. Esta ley es de aplicación jurisdiccional y tiene que ver con el patrimonio y procede sobre cualquier bien sin importar su naturaleza. Entonces, lo específico de esta ley es que, a pesar de ser una ley un poquito compleja y mixta, no tiene un ataque directo sobre la persona, sino sobre sus bienes, el patrimonio. Por tanto, no veremos que a fulano por extinción de dominio tiene 6 meses de prisión preventiva, no. Tiene medidas cautelares, pero referidas a los bienes de esa persona, que es donde realmente la ley ataca, y realmente por lo que el Estado ha planteado esa situación. Seguimos. ¿Ah? Resulta que en el turismo, resulta que en el turismo, sobre todo el de crucero, genera mucho dinero informal. Por ejemplo, una persona, muchísimas gracias. Resulta que en el turismo se genera mucho dinero de manera informal, ya sea el guía turístico, ya sea el vendedor de artesanía, pero esto no se reporta al fisco. Esa persona fácilmente puede ahorrarse unos 100,000 pesos mensual. Una producción diaria de 4, 5,000, 6,000 pesos. ¿Qué ocurre? Que cuando él quiere comprar, esa persona, ese artesano, una propiedad, la ley le exige que haga un depósito de ese dinero para transparentar la transacción. Ahora bien, él lo fue ahorrando en su casa y ese dinero no provino de una actuación ilícita, sino que fue de un negocio informal, pero legal. Sin embargo, para el fisco, para la DGI, lo considera como un asunto de lavado de activos. ¿Cuál es su opinión? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este tipo de persecución, esta ley, hay una inversión del fardo de la prueba. Ustedes han escuchado mucho que una de las garantías procesales de una persona es que es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Quien sea, no importa. O sea, usted me está acusando de un homicidio, bueno, tú tienes que probarlo, que yo lo hice. Y tiene que buscar los mecanismos para que a mí me puedan sancionar por eso. En esta ley hay una inversión del fardo de la prueba. O sea, es a mí que me toca demostrar todo eso que usted ha dicho. Es a mí que me toca. Si a su empresa turística se aparece una persona con $100,000 diciéndole que eso lo consiguió él de una manera informal, tenga mucho cuidado. A menos que esa persona no se lo pruebe. Fíjese que lo que viene de atrás, ahí. Por eso es importante la formalidad en este tipo de actividades.
Y es importante la formalidad en este tipo de actividades porque con el turista se dan muchas condiciones, o sea, no domina el idioma, a veces no sabe hablar el español, a veces se aparece uno que le inventa castillos en el aire y hace su inversión o hace su situación partiendo él de la buena fe. Sin embargo, es importante que nosotros veamos que desde la puesta en ejecución de esa ley ya en julio, hay que tener mucho cuidado con lo que son actividades económicas que puedan prender las alarmas. Porque si tú me presentas a mí, bueno, lo primero que tú sabes es que para tú cambiar dólares hay cierto control, a menos que tú no lo cambies en la calle. Y tú tienes riesgo de que te den dinero falso o qué sé yo. Pero cuando tú vas a cambiar, por ejemplo, $1,000, $2,000, $3,000 al banco, a usted por lo menos las cédulas se la piden. Ah, bueno, pues entonces si en la práctica no es así, a partir de la ejecución de esa ley va a tener que ser así. Porque, por ejemplo, yo estuve en Colombia el otro día y para yo cambiar dólares tuve que dar mi pasaporte y tuve que decir por qué yo estaba cambiando esos dólares. Y esa empresa que me cambió dólares por dinero colombiano se quedó con un control que dice, fulano vino aquí, pasaporte número tal, cambió $5,000, le entregamos tanto, es un turista, está de paseo, está de estudio en la universidad de qué sé yo qué. ¿Me entiendes? Entonces, es importante eso. Y yo le he estado sintiendo a los abogados que a veces somos como medio alocados en esa parte y acelerados por ganar unos cuarticos. Hay que tener mucho cuidado con la actividad económica en la que usted se involucra, en la que usted certifica sin tener a mano cuál es esa razón material por la que usted está sancionando de manera real una cosa que usted realmente no sabe si es real. Dígame. Sí. Okay. Es bueno, tomando en cuenta el tema que se está tratando de la conexión penal con el turismo, establecer y tener en cuenta varias cosas. Primero, la estabilidad o la garantía jurídica que el país ofrece al turista. Segundo, que nosotros tenemos un compendio de leyes que incluye la ley monetaria, la ley de lavado de activos, la ley ahora de control de dominio, de incentivo turístico, la 168, y esas leyes, incluyendo también la 479 que tiene que ver con el área de sociedades, todo eso y con relación a lo que planteó el distinguido colega, con la manera de informar, también está la ley de la 5912 que tiene que ver con la Dirección General de Impuestos Internos, con los controles, las normas que se han establecido con relación al control y las operaciones que se tiene, tanto el turista como las empresas, las condiciones que deben tener las empresas y la garantía que deben de dar los operarios conjuntamente también con la ley de turismo, las motivaciones, como el renglón de formalismo que debe de cumplir. La relación directa entre los penal y el turismo enaltece, por ejemplo, al país cuando se cumplen y hay ese compendio de leyes que debemos nosotros expresarle al turista cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones. Y la obligación del país en garantía, tanto en el aspecto penal como en el aspecto civil y en el aspecto comercial. Quería hacer ese pequeño aclarando. Qué bueno que se tenga en cuenta que cuando hablamos de turismo y hablamos, por ejemplo, de leyes penales, aparte de nuestro Código Procesal Penal o nuestro Código Penal que establece todo tipo de sanciones con cualquier violación, ya sea a la persona, a la empresa o cualquier otra cosa, hay un compendio de leyes de incentivo y de castigo también cuando se interviene y cuando no se esclarecen de dónde provienen los capitales que se van a ser invertidos en el país. Por eso decía que yo me iba más por el aspecto formal. Por el aspecto informal ya como que sería un espacio de otra discusión. O sea, puede ser con el mismo tema, pero sería un enfoque diferente. Lógicamente yo dije, bueno, hay muchísimas, por ejemplo, esa ley de sociedades, eso es tremendo.
eh, los requisitos y las cosas que hay que llevar. Los que se meten en ese mundo del derecho comercial saben cuáles exigencias tienen para la constitución de una compañía, todo lo que tiene ese régimen de responsabilidad civil y penal, todo eso. Pero como les dije, me fui más al aspecto general de esa relación comercial que se da en el turismo, partiendo del criterio de yo busco un servicio, yo te lo ofrezco. ¿Y cuál es la razón? Bueno, tú buscas un servicio, ok, yo te lo ofrezco. ¿Cuánto tú me das? ¿Tú me pagas esto? Sí, ok, ya, no hay problema. El lucro, la relación. Y todo lo que te plantea, claro, es lógico. Pero insisto en la importancia de que frente a algunas disposiciones nuevas, los operadores y aquellos actores que entran en esta área tienen que tener muy en cuenta el papel de la pasividad. De la pasividad. No, el notario no solamente debe limitarse a que fulano compareció en mi oficina, hicimos una transacción y me dio $300,000. Yo soy notario, yo nada más legalicé eso, no, espérese. Sí, espérese. ¿Y esos 300,000 pesos, de dónde vinieron? Él me dijo a mí que eso es una vaina familiar, que sé yo qué. ¿Y dónde está el fundamento de eso, de que fue realmente un asunto familiar? No, pues yo no tengo que meterme en eso. Sí, usted tiene que meterse en eso. Usted tiene que meterse en eso. Tiene que aclarar esa situación antes de comprometerse, de ser garante de una transacción o de una acción por la que usted esté en la obligación de responder. Ya no es un activo, no, ya no es una actitud pasiva de aquellos que se presentan sencillamente frente al notario a legalizar un acto. Usted tiene que saber la naturaleza de ese acto. Eso va encaminando para acá. Ciertamente va encaminado para acá. Y recuérdense dónde vivimos. Vivimos en el país que comenzamos a enderezar la cosa con el burro arriba. Entonces es posible que usted vea, después de la aplicación de la ley, usted ve 400 sometimientos de ahí te rebú. Comienza la vaina a calentarse. Pero hay que estar atento a eso. Buenos días, disculpe. Yo quería decirle algo que me sucedió a mí no hace mucho, que fue un empleado que cogió de los archivos de nosotros las matrículas de nuestro carro y se lo llevó a la abogada que regularmente manejaba los asuntos nuestros. Entonces se redactó un acta, él compró, le dijo que yo le había vendido esos vehículos, ella le hizo un acto de venta, todo eso, se terminó, se firmó y el joven después fue y lo empeñó. Entonces un día aparece la agencia de carro a mi oficina y me dice que se van a llevar el carro porque yo no he pagado el préstamo. Le digo yo, no, pues yo no tengo préstamo en ese carro es mío. No, ese carro no es suyo, ese carro es de fulano. Y yo me sentí malísimo porque yo le pagué la deuda porque como nosotros cometimos el primer error que fue hacer ese acto de confianza, de mandárselo, mira, dile a fulana que me prepare esto y después dije, no, de ahí en adelante nananina. Porque yo no iba a hacer que la votaran a ella, que ella perdiera su S4, ella aprendió y yo también. Pero esa lección me costó casi 80,000 pesos porque tuve que pagar el préstamo porque no podía hacerle ningún tipo de presión a ella. Lógico, una situación ahí, no sé si usted llegó a poner querella, si llegó puede ser digo yo, o sea, ser un abuso de confianza, o sea, y eso se ve todos los días, se ve todos los días, por eso realmente hay que tener ojo avisor para este tipo de situaciones.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, la mía es básicamente una curiosidad, porque como todos somos adultos, la prostitución genera dinero, el homosexualismo genera dinero, el lesbianismo genera dinero. Estos tres tipos de oficio en República Dominicana, cuando una persona va a un banco y quiere aperturar una cuenta bancaria, se le dice que no. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde tú vas, de dónde procede tu dinero por el lavado de activos. Entonces, me ha tocado el caso con prostitutas que no hay forma de aperturarle una cuenta, porque los bancos en República Dominicana, si no hay una certificación, o no están en nómina, o no pagan TCS, entonces no pueden aperturar una cuenta. ¿Qué opinión le merece a usted mi comentario? Bueno, usted podría decir, bueno, pero ahí hay una violación al derecho, de la integridad de la persona y de la cosa. Pero es que, como yo le dije, actualmente lo que tiene que ver con movimientos económicos, de cuentas de banco, de aperturas de cuentas, con esta situación del lavado de dinero, los bancos están siendo muy exigentes porque ellos saben cuál es el resultado. Saben cuál es el resultado. Entonces, es posible que yo, que vivo mi vida así, a través de la prostitución, me gane mi dinero, ese es mi derecho, pero es posible también que a mí me puedan utilizar para lavar dinero. Cualquiera puede decirme, mira, deposítame eso, me depositando esto, depositando, que fue realmente, yo lo voy a decir como estamos en una situación académica aquí, pero fue realmente a lo que mucha gente aquí le salió corriendo, principalmente legisladores, porque esta ley preveía que se pudiese aplicar desde un tiempo determinado, que pudiese ser retroactiva. O sea, comenzamos, no importa si tú tu fortuna la tienes del año 70, yo te puedo investigar. Pero ustedes saben, se mueve, corre, le quitaron la retroactividad y le pusieron una prescripción, que cuando nosotros hablamos de eso en Colombia, que había una prescripción aquí, pero eso es imposible. ¿Cómo va a prescribir eso a los 20 años? Aquí eso es imprescriptible. Eso es imprescriptible, porque yo puedo guardar mi vaina a los 20 años y aquí me va a perseguir. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que le digo ya, a partir de una suma, es difícil que un banco le abra una cuenta si usted no le lleva el fundamento. Es muy difícil que se meta en ese berenjenal. Así, también tenemos que tener en cuenta lo que se dedican de manera formal a este tipo de actividad. Como decía, las agencias de viaje, las instituciones que tienen que ver con esta parte del turismo, que crean esa relación formal entre personas a base de un servicio. Entonces, necesariamente e inevitablemente una persona que tenga los oficios que dice nuestro colega acá, va a tener que decir necesariamente cómo se ganó ese dinero. Bueno. Decírselo en público a quien tal vez no quiere decírselo. Bueno, yo realmente... ¿O qué solución? El monto ahora es el monto, porque hay un monto específico que te establece cuando tú vas a abrir una cuenta de manera personal. 3,000 pesos, o sea. Porque lo que se quiere evitar es bienes ilícitos que te dañen los lícitos. Sí. Y yo digo, pero mire, aquí nadie... Este traje que yo tengo, este saco puede ser que haya sido hecho con dinero de narcotráfico. Yo no lo sabía. Pero los 100 pesos que se echan en la iglesia puede ser también dinero de ese. O sea, el aspecto económico es tan amplio, tan generalizado, que tú te pones a pensar, pero ciertamente hay que ponerle mucha atención a eso, porque eso es lo que la ley pretende
esclarecer, o sea, evitar ese lavado de dinero, que no solo él contamina, está contaminado, sino que contamina a los demás. Pero puede ser que si tomamos como referencia otros países, el que nos queda más cercano es los Estados Unidos, hasta un ilegal puede abrir una cuenta corriente y no pasa nada. En Estados Unidos. Sí, un ilegal puede abrirla. Ahora, en República Dominicana es un invento de que una persona que no esté en nómina no pueda trabajar. Y allá en Estados Unidos le agarran todas las informaciones a ese ilegal. Vende frutas. Y si yo quiero abrir una cuenta de ahorro con mi dinero, yo puedo demostrar eso realmente, de que yo vendo desde ahí. Pero en Estados Unidos no me... O sea, eso no me... ¿Cómo se llama? No me provoca nada, porque ¿sabes? Los gringos lo que les gustan son los cuartos. Capitalismo. No importa de dónde vengan los cuartos. El capitalismo no importa de dónde venga. ¿Quién más? No son todos los estados que autorizan a un indocumentado a aperturar una cuenta. Y aquí básicamente todas las instituciones bancarias se rigen por la ley 183. Y si no llevan esa política de estructura para formalizar y verificar los ingresos de dónde provienen, no le dan apertura de cuenta. Las cuentas corrientes están exclusivamente para comercio y sociedades. Las cuentas de ahorro son para personas físicas. O sea, la cuenta corriente son comercio, industriales, sociedades, todo lo que le llaman personas morales. Ahorro física, son las públicas. Sí, lógicamente. ¿Qué más? Buenas, respecto al tema que el compañero tocó sobre la prostituta y guardar dinero en banco, se supone que la prostituta le envían dinero de fuera. Cuando le envían dinero, tiene algo que lo sustenta. Alguien, fulano de tal X persona, me envió tal cantidad de dinero, eso lo justifica. ¿Es cuánto? Sí, si se lo mandan de fuera, tiene que tener. Ahora, si se lo gana aquí en una noche, que se gane 3,000 pesos, por ejemplo, tendrá que pedir una facturita a quien fue. El magistrado Wilson me pagó 3,000 pesos por una noche. O el profesor Morillo me trae 4,000 pesos, mire su firma aquí, por una noche. Exacto. Y ahí ponen, pon mi huella y mírala ahí mi huella. Si con eso no me abren la cuenta, entonces es mi prueba. ¿Qué usted quiere? ¿Qué más? Bien, entonces, magistrado, para irnos claro con la idea, el derecho penal permea los negocios del turismo, ¿verdad que sí? Ahora bien, usted exhorta, lo que puede interpretar, es que los negocios del turismo deben abocarse a la formalidad, incluyendo ya sea un artesano o un guichot, o así como una agencia turoperadora. Y veo que ahí hablamos de una situación que se da mucho con los turistas y con el extranjero, que es la estafa y el abuso de confianza. La estafa se da mucho. Correcto. Entonces, es algo que sí que debemos concienciar tanto con las personas que intervienen en el turismo, porque muchas veces salen ilesos o no salen con ningún tipo de acusación porque el turismo es pasajero y se va. Pero pienso que debe de existir una especie de un organismo fiscalizador para ese tipo de negocio que ahora mismo en Puerto Plata está con mucho auge. ¿Es cuánto? Sí, en las zonas turísticas se da mucho el aspecto de la informalidad. Y uno de los tipos penales que me hace dejar de la estafa. O sea, yo recuerdo cuando nosotros éramos departamento de Santiago y Puerto Plata. De Puerto Plata nos llegaban muchos casos de estafa, tanto de personas como de instituciones, en contra de turistas. Y así mismo sucede también por la zona del este, por Punta Cana, esas zonas turísticas, porque muchas veces
hay mucha gente que viene con una concepción de un asunto y encuentra uno, los dominicanos somos capaces de armar un mundo de fantasía en 2 segundos. Le vendemos la patria entera y la gente realmente se lo cree. Invierte su dinero muchas veces, su capital. Entonces, lógicamente, el derecho penal influye de manera directa en esa actividad que yo le decía del turismo. Y puede pagar impuestos, sea como persona física o sea como sociedad. Cualesquiera de la actividad que realice, ya sea como vendutero o como sea, puede ir y registrarse y obtener comprobante sobre su pago. O sea que eso no es una excusa. Hasta la prostituta también. Hasta la prostituta. Aprendí una cosa ahora. Si nos metemos en eso, oiga. Vamos a ver. Yo le quería aclarar algo. Cuando usted entre a Estados Unidos, usted tiene que llenar un formulario. Si usted tiene más de 10,000 pesos, usted tiene que reportar de dónde, y no de ahora, no, hace mucho tiempo. Cuando usted sale también le preguntan. Y yo sé, en una ocasión, yo tuve que decirle exactamente la cantidad que yo tenía en mi cartera al oficial de migración. También cuando usted va a aperturar una cuenta de banco en los Estados Unidos, le piden su tarjeta de seguro social, no una foto. Usted tiene que presentársela físicamente para abrir la cuenta. Y los que están abriendo cuentas de ilegales es en el caso de México, Texas, Baja California, San Diego. Esa parte sí están haciendo ciertas concesiones porque hay una cantidad de ilegales que están entrando a través de la frontera y entonces se le está permitiendo. Pero para usted abrir una cuenta de banco en los Estados Unidos, si se pasó de 5,000 pesos, usted tiene que reportar de $5,000 de dónde sacó ese dinero. Muy interesante. Miren, usted ve otro tema que sale en posible discusión, que discutamos los asuntos tributarios que influyen en esa parte. Yo espero haber creado por lo menos la chispa de este tema, que como yo le decía al principio, yo no encontré, ¿por dónde yo voy a bajar? Digo, no, encontré por aquí. Y más o menos la discusión iba en esa parte. Yo estudié Derecho, pero a mí me gustó mucho esa frase que dice ahí, mire, cuando los años pasen, recordarás tu vida y sabrás que tomaste la mejor decisión, estudiar turismo. Si yo hubiera sabido, hubiera puesto a estudiar turismo. Y lógicamente esa relación que se da, no, una relación bella, de conocimiento, de aumentar la cultura, el acervo, todo eso, o sea... no esta vaina nosotros que matándonos en los tribunales el día entero.